Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes aquí en Bogotá, Colombia, y también a cada uno de ustedes en Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, que a través de la línea telefónica están escuchando esta conferencia, esta actividad de esta mañana directamente desde Bogotá, Colombia. Es para mí un privilegio muy grande dirigirme a cada uno de ustedes con la palabra de Dios para darle a conocer el programa divino correspondiente a nuestro tiempo, darle a conocer las cosas que Dios está llevando a cabo en este tiempo final. En esta mañana quiero leer una escritura y se encuentra en el libro o profecía de Habacuc, capítulo 2 y verso 20, y dice así: Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Pueden tomar asiento si tienen la bondad, ustedes que se encuentran aquí en Bogotá, Colombia. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Para poder comprender estas palabras y poder ver a Dios en su santo templo en este tiempo final y poder escuchar su voz y recibir su mensaje correspondiente para nuestro tiempo, tenemos que comprender que Dios aquí en la tierra se manifiesta. Dios aquí en la tierra le habla a los seres humanos. Encontramos que todo lo que ocurre en el cielo, en el templo que está en el cielo, Dios lo trae a la tierra y lo revela, lo manifiesta aquí en la tierra. Y para eso Él aquí en la tierra ha tenido siempre el equivalente al templo que está en el cielo. Encontramos en el tiempo del profeta Moisés que Dios le mostró a Moisés un modelo para que él construyera un templo aquí en la tierra. Y le dijo: mira, hazlo conforme al modelo que yo te mostré en el monte. Pues Moisés, siendo profeta, había visto de parte de Dios ese modelo celestial, el cual él tenía que tomar para aquí en la tierra, hacer el equivalente al que está en el cielo. Y Dios, hablándole a Moisés y de la manifestación que él tendría en ese templo, él le dijo a Moisés que hiciera ese templo, hiciera un atrio, luego le hiciera un lugar santo y luego un lugar santísimo. Y dijo, hablando de el lugar de Dios, el templo de Dios, él le ordenó lo que tenía que tener ese templo en cada una de esas tres áreas. Él para el lugar santísimo le estableció que colocara un candelabro de oro con 7 lámparas. Y también le ordenó que colocara la mesa de los panes de la propiciación. También le ordenó un sinnúmero de cosas para el lugar santo. Y luego le habló del lugar santísimo. Y le dijo
que hiciera ese lugar santísimo y que hiciera un arca y que en esa arca colocara las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y también del maná que tomara en una vasija de oro y lo colocara en ese lugar santísimo dentro del arca del pacto, y luego colocar el arca del pacto en ese lugar santísimo. Dice: y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín de un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente del otro, mirando al propiciatorio sus rostros, los rostros de los querubines. Pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Ahora ven ustedes que Dios le dice a Moisés que Dios se revelará, se manifestará y le hablará a Moisés de en medio de los 2 querubines sobre el propiciatorio. Allí estaba Dios, la Shekinah, cuando entró a ese templo que Moisés levantó. Ese fue el lugar de reposo de Dios. Allí se asentó esa columna de fuego, la Shekinah, y allí se manifestaba y le hablaba a Moisés. Todo lo que Dios quería decirle al pueblo hebreo, se lo decía a Moisés de en medio de los 2 querubines sobre el propiciatorio. Porque ese lugar es el equivalente al lugar en el cielo, el lugar de reposo de Dios en el templo que está en el cielo. Ahora encontramos que el lugar santísimo del templo que hizo Moisés y del templo que hizo Salomón, del templo del pueblo hebreo, el lugar más importante es el lugar santísimo, porque ese es el lugar de morada de Dios sobre el propiciatorio, porque ese es el equivalente aquí en la tierra de lo que está en el cielo y desde donde Dios habla en el cielo. Ahora, luego que el pueblo hebreo rechazó al Señor Jesucristo y pidió la muerte del Señor Jesucristo, y fue muerto el Señor Jesucristo por el infierno allá en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó y
ya no se encontraba allí en el lugar santísimo sobre el arca del pacto la Shekinah, la presencia de Dios, porque aquella Shekinah se había encarnado en el Señor Jesucristo, el cual es Dios manifestado en carne humana. Ahora se requería la presencia de Dios y no estaba en el templo que tenía el pueblo hebreo allí, porque estaba en un nuevo templo, un templo humano, conocido por el nombre del Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, Dios en el monte de la transfiguración dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco morar. A Él oíd, porque Dios estaba hablando desde su templo humano. Así es que Dios se había movido de un templo a otro. Ahora ven ustedes que siempre en el templo de Dios está la voz de Dios. La voz de Dios para darle a conocer al pueblo de Dios lo que Dios está hablando, revelando para ese tiempo. Y no hay otra forma para oír a Dios y para conocer su programa, sino en y desde su templo. Así es que toda persona que quisiera oír la voz de Dios en aquellos días, allí tenía un templo humano. Y Él dijo: el que es de Dios, la voz de Dios oye. Y mis ovejas oyen mi voz y me siguen, porque allí estaba la voz de Dios manifestada en su templo humano. Ahora hemos visto la obra que Dios hizo en ese templo humano y por medio de ese templo humano. Ahora, luego que el Señor Jesucristo murió y ascendió al cielo resucitado, encontramos que Él ha estado construyendo un nuevo templo. Encontramos que un nuevo templo formado por seres humanos ha estado siendo formado, ha estado siendo construido, y cada uno de esos miembros de ese templo espiritual como individuos también son templo de Dios, templos del Espíritu Santo. Ahora, este grupo de seres humanos que han estado formando el templo espiritual del Señor Jesucristo, el cual es su cuerpo místico, su iglesia, encontramos que ha comenzado la construcción de ese templo desde el este y concluye en el occidente. Encontramos que ese templo ha ido creciendo en su construcción, y en este tiempo final estamos viendo en qué parte del templo nos encontramos. Hemos visto que a través de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil se ha formado la parte del templo espiritual del Señor, del lugar santo, formada esa parte por las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, en las cuales ministró un mensajero en cada edad en el área del lugar santo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Encontramos que la voz de Dios a través de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil estuvo manifestada, estuvo hablándole al pueblo en el lugar santo por medio de cada uno de los 7 mensajeros. Y luego, cuando hemos llegado a este tiempo final, encontramos que
la parte más importante de ese templo espiritual, el lugar santísimo, ha sido establecido, en donde el arca del pacto, el propiciatorio con los dos querubines y la gloria de Dios para ser manifestada y hablarle a los hijos de Dios, de entre los gentiles primeramente y luego de entre los hebreos, ha sido establecido ese lugar, el lugar santísimo del templo del Señor, del cuerpo místico del Señor Jesucristo. El lugar santísimo de ese templo es lo más importante de ese templo, porque es el lugar en donde Él realiza su segunda venida, porque vendrá a su templo el Señor. También dice Isaías capítulo 59 verso 20, y San Pablo lo cita también en Romanos capítulo 11 verso 26, y vendrá a Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Ahora podemos ver que la segunda venida del Señor Jesucristo, la cual el cristianismo completo con sus múltiples sectas religiosas está esperando. La segunda venida del Señor Jesucristo está prometida para su templo, para ese monte de Sión espiritual que es su cuerpo místico. Y así como su venida en el tiempo de Moisés y en el tiempo de Salomón a su templo, Él vino a su templo y entró y luego se colocó en el lugar santísimo, así en este tiempo final Él viene a su templo, ese cuerpo místico de creyentes, y se coloca en el lugar santísimo, la edad de la piedra angular, se coloca en medio de los dos querubines, que es el ministerio de sus ángeles, el ministerio de Moisés y Elías, en la edad del lugar santísimo, en la edad de la piedra angular, ministrando la palabra, el mensaje correspondiente para la edad de la piedra angular, ministrando el evangelio del reino, ministrando el mensaje de gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos en el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Y ahí entonces nos encontramos como en el monte de la transfiguración se encontraron Pedro, Jacobo y Juan. Aquello fue tipo y figura de lo que estaría aconteciendo en este tiempo final. Allí Dios estaba mostrándole a los que allí estaban su templo. Él dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco morar. Estaba mostrándole su templo, en donde Él estaba morando. Por lo tanto, a Él oíd. ¿Por qué? Porque ahí estaba Dios, y donde está Dios, ahí está su voz hablando, revelándole los misterios del reino de Dios a los hijos de Dios. Toda persona que quiera escuchar la voz de Dios tiene que colocarse, tiene que entrar al templo del Señor en el tiempo en que esté viviendo. Tiene que encontrar el equivalente al templo que está en el cielo, y tiene que colocarse en la etapa, en la edad, en el lugar en donde Dios esté manifestado y hablándole al pueblo. Si estuviéramos viviendo en alguna de las 7 edades, tendríamos que estar en el templo de Dios, en el lugar santo, escuchando a alguno de los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. Porque fuera de ese lugar, fuera del lugar santo del templo de Dios, del templo del Señor Jesucristo, y fuera de ese mensajero correspondiente para ese tiempo, no se podía escuchar la voz de Dios. La voz de Dios que
llama en cada etapa, en cada edad, en el templo del Señor, a los hijos de Dios, que son parte de ese templo espiritual. Así es que encontramos que en el templo que está en el cielo están representados todos los hijos de Dios. Y por esa causa, aquí en la tierra, en el templo espiritual, ellos vienen a formar la parte que les corresponde de ese templo que está en el cielo. Así es que, conscientes de que ya han pasado las 7 etapas o edades de la iglesia gentil y que actualmente nos encontramos fuera de esas 7 etapas, fuera del lugar santo, entonces reconocemos que nos encontramos dentro del lugar santísimo, en donde podemos hacer como hizo Juan el discípulo amado en Apocalipsis capítulo 1 y verso 12, en donde Juan estuvo escuchando una voz, dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora aquí es visto el Señor Jesucristo no como sumo sacerdote, sino como juez, porque tiene la cinta no en la cintura, sino sobre el hombro. Esa cinta de oro que lo identifica como juez, juez de toda la tierra. Ahora vean que Juan se tornó para ver la voz que hablaba con él. Se tornó para ver una voz, y cuando miró, vio 7 candeleros y a uno que andaba en medio de los 7 candeleros. Y en este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo, estando en la edad de la piedra angular, la edad del lugar santísimo, nos tornamos para mirar la voz que habla con nosotros en este tiempo final desde el lugar santísimo, y podemos ver sobre el arca del pacto los 2 querubines, el ministerio de Moisés y Elías, manifestados, y en medio de esos ministerios siendo manifestados podemos ver la presencia del Señor Jesucristo en su venida a su templo en este tiempo final, conforme a como Él prometió. Y hablando directamente el Señor Jesucristo desde su templo, desde el arca del pacto, de sobre el propiciatorio, de medio de los 2 querubines que representan el ministerio de Moisés y de Elías. La voz de Dios en este tiempo final en el templo del Señor solamente puede ser escuchada en el lugar santísimo, en la edad de la piedra angular, en medio de el ministerio de Moisés y de Elías. Es el ministerio final del Señor Jesucristo. Por eso se manifiesta en el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo para traer el último mensaje, el mensaje del evangelio del reino, para traer ese mensaje de gran voz de trompeta que llama y junta a todos los escogidos. Es el mensaje de la trompeta final, de la gran voz de trompeta, de la trompeta de Dios para todos los hijos de Dios. Y cuando los hijos de Dios escuchan esa voz que viene directamente de el propiciatorio, de medio de los 2 querubines,
y se tornan para mirar, pueden ver la venida del libertador, la venida del Señor Jesucristo con sus ángeles, llamando y juntando a todos los escogidos con gran voz de trompeta. Es una promesa para este tiempo final, la cual estamos ya viendo realizada en el templo espiritual del Señor Jesucristo. La voz de Dios en su templo. La voz de Dios en su templo la estamos escuchando hoy, en nuestro día, en nuestro tiempo. Y Dios está llamando y juntando a todos sus escogidos para que escuchen su voz en su templo, directamente desde el lugar santísimo, sobre el propiciatorio, en medio de los dos querubines. ¿Para qué? Para preparar a cada hijo de Dios, para así que tengan y reciban la fe para ser transformados y ser raptados, y para los que partieron en el pasado, recibir la fe para la resurrección. Estamos viviendo en este tiempo final en donde la voz de Dios está siendo escuchada en su templo, el templo espiritual del Señor Jesucristo. Jehová, el Señor Jesucristo, está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Calle delante de él toda la tierra en sus opiniones que tienen en cuanto a las cosas de Dios, y escuchen la voz de Dios en su santo templo, hablando y revelando los misterios del reino de Dios, revelando los misterios de Dios con el mensaje del evangelio del reino, el mensaje de la trompeta final que revela a todos los escogidos estos misterios del reino de Dios. La voz de Dios en su templo. Por lo tanto, callen todas las demás voces. Todas las demás voces que hablan acerca de Dios, callen delante de él y escuchen la voz de Dios en su templo, así como fue en otras etapas. Es hoy la voz de Dios en su templo, aquí en la tierra, su templo espiritual, su cuerpo místico, su voz en el lugar santísimo de sobre el propiciatorio. Habla todas las cosas que la voz de Dios en el cielo, en el trono de Dios, habla. Y de trono a trono es escuchada su voz. Los que están en el cielo y pueden ver a Dios sobre el trono en el cielo, pueden escuchar su voz. Y los que viven en la tierra oyen esa misma voz que en el cielo habla, la escuchan acá en la tierra, en y desde el trono del Señor Jesucristo en su templo. Así es que le damos gracias a Dios por Él estar hablando en su templo en este tiempo final y dándonos a conocer los misterios del reino de los cielos, dándonos a conocer todos estos misterios
que en otro tiempo no comprendíamos claramente, pero que en nuestro tiempo han sido abiertos, tales como el gran misterio del séptimo sello, que es el gran misterio de la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y todas estas cosas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Todo esto es aclarado, dado a conocer a los escogidos en este tiempo final. Todas las personas que han leído la Biblia están esperando la venida del Señor y quieren escuchar la voz del Señor en su venida, pero no han comprendido todavía que Él tiene un templo en el cual Él cumple su venida y vendrá el Señor a su templo. Ahí Él cumple su venida y trae el mensaje del día de venganza del Dios nuestro, el día de venganza sobre el reino de los gentiles, y trae en ese mensaje la consolación para consolar a todos los enlutados, dándole a conocer que ya pronto la resurrección tiene que ocurrir y la transformación de los que estamos vivos también tiene que ocurrir, y para eso estamos atentos a la voz del Señor Jesucristo en su templo. Estamos atentos a la voz del Señor Jesucristo en el lugar santísimo sobre el propiciatorio, porque el Señor está en su santo templo. Por lo tanto, escuchemos la voz del Señor en su templo hoy. La voz del Señor en su templo hoy es la voz de gran voz de trompeta en el lugar santísimo, en la edad de la piedra angular, preparando, llamando, juntando y preparando a todos los escogidos para la transformación de sus cuerpos. Así es que continuemos escuchando la voz del Señor hoy. La voz del Señor en su templo hoy. La voz del Señor en su templo hoy es el mensaje de gran voz de trompeta, el mensaje del Evangelio del Reino, el mensaje del Señor Jesucristo enviado por medio de su ángel mensajero para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Es el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos. Es el mensaje de bendición para todos los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Es el mensaje que viene hablando, proclamando las bendiciones de la primogenitura sobre cada uno de los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y esa es la voz del Señor en su templo hoy, para usted y para mí. Y cuando miramos para ver la voz, entonces vemos al ángel mensajero dando testimonio de estas cosas a todas las iglesias. Vemos al ángel mensajero en la edad del lugar santísimo dando testimonio de estas cosas. Vemos
al Señor Jesucristo manifestado en su ángel mensajero. Así como cuando Juan miró, vio a uno vestido de una ropa larga en medio de los 7 candeleros. Y hoy en día lo encontramos en el lugar santísimo, en medio de los 2 candeleros, porque el ministerio de Moisés y Elías es el ministerio de los 2 olivos y de los 2 candeleros. En las 7 edades él estaba en medio de los 7 candeleros. En la edad de la piedra angular está en medio de los 2 candeleros, en medio de los 2 olivos, en medio de los 2 querubines, en medio del ministerio de Moisés y Elías, que es el ministerio final. Por eso es el ministerio de el lugar final del templo del Señor, y el lugar final es el lugar santísimo. Así es que luego del lugar santísimo no encontramos otro lugar de morada del Señor. Los demás lugares eran temporeros, de edad en edad. Pasaba de una, pero no se quedaba en esa. De esa después pasaba a otra, y aquella edad moría, hasta que ha llegado a la edad inmortal de la piedra angular, a la edad de los 2 candeleros, a la edad del arca del pacto, a la edad en donde su voz es escuchada en el lugar santísimo, y también pasa para el lugar santo para los que partieron en el pasado y se encuentran en el paraíso, porque todos los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y se levantarán, resucitarán conforme a la promesa del Señor, y los que estamos vivos seremos transformados. Si alguno se va antes, pues le dará testimonio en el paraíso a los que están allá de que ya estamos no en una de las 7 edades, sino que ya han pasado las 7 edades y nos encontramos en la edad octava de la piedra angular, la edad eterna de la piedra angular, viendo y escuchando la voz de Dios en su templo, escuchando la voz de gran voz de trompeta, la voz de la trompeta final, la voz que llama y junta a todos los escogidos. Estamos en la edad más gloriosa de todas las edades, la edad en que la resurrección de los muertos ha de ocurrir y la transformación de nosotros los que estamos vivos. ¿Por qué? Porque el Señor está en su santo templo y está hablando su palabra. Calle delante de Él toda la tierra. ¿Por qué? Porque Él está hablando. Él está hablando el mensaje del Evangelio del Reino. Y nosotros en su templo, escuchando la voz del Señor Jesucristo, hoy en el lugar santísimo. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos con su voz, con su palabra, y materialice en cada uno de nosotros esas bendiciones que Él está hablando sobre cada uno de nosotros, y pronto obtengamos la transformación de nuestros cuerpos, la cual será un producto de creación divina por
la palabra hablada de Dios en la edad de la piedra angular, en su templo. La voz de Dios hoy en su templo, hablándole al corazón suyo y el mío, con un mensaje directo para el corazón suyo y el mío, un mensaje de amor divino, un mensaje en el cual Él expresa su amor divino hacia cada uno de sus hijos, un mensaje en el cual Él expresa en ese amor divino los planes que Él tiene para usted y para mí. Y cuando podemos ver, podemos entender esos planes, podemos decir: las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos y grande es la heredad que nos ha tocado. Y todo esto lo sabemos y lo vemos porque estamos escuchando la voz de Dios hoy en su templo. Dios nos bendiga, Dios nos guarde a cada uno de los que están aquí en Bogotá, Colombia, y a ustedes también que están a través de la línea telefónica en los diferentes lugares de Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, y también ustedes que a través de esta película de video están viendo y escuchando esta actividad de esta ocasión, y también ustedes que a través de una cinta magnetofónica pueden escuchar y ver las cosas que están siendo habladas, y también ustedes que a través de este folleto titulado La voz de Dios en su templo hoy pueden ver, pueden entender las cosas que Dios está llevando a cabo en su templo espiritual en este tiempo. Dios nos continúe bendiciendo a todos con todas las bendiciones prometidas para este tiempo final en el templo del Señor. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para concluir en esta mañana, en esta ocasión. Por aquí pasa nuestro hermano y amigo Miguel Bermúdez Marín. Así es que Dios nos continúe bendiciendo a todos y continúe Dios hablando y continuemos nosotros escuchando su dulce y amorosa voz en su templo. Dios les bendiga y Dios les guarde.